Buenos días, alumnos y alumnas. Me presento, yo soy el profesor Jonathan David Moretti, abogado, y en el día de hoy seguiremos desarrollando la unidad número 1 de la materia de Derecho Constitucional 1, y siguiendo ya con los lineamientos trazados por mis compañeras pedagógicas, la profesora Silvana Dueñas y la doctora Carolina Ludueña, hoy desarrollaremos ya el último punto de la unidad, que es el Estado argentino y la comunidad internacional. Al abordar esto, lo que estudiaremos son los tratados internacionales. Dichos instrumentos normativos son los encargados de regular las relaciones entre los estados soberanos. Lo que nos interesa acá analizar es la relación que tienen los tratados respecto a la Constitución Nacional y el resto de la legislación interna de nuestro país. Sabemos muy bien que la Constitución Nacional es la ley suprema, lo que significa que es la base de todo nuestro ordenamiento jurídico positivo, y a su vez la que establece todos los lineamientos que deben regir al resto de las normas. Una cuestión que justamente ha planteado mucho debate en nuestra doctrina es la posición jerárquica que ocupan los tratados. Si los tratados internacionales están por encima de la Constitución Nacional o por debajo de la Constitución. Y esto obviamente nos lleva al debate de monismo y dualismo. El dualismo es una corriente jurídica la cual establece que el derecho interno y el derecho internacional son dos ordenamientos jurídicos totalmente separados, es decir, son dos manifestaciones diferentes. Para el dualismo significa que cuando un país celebra un tratado con otro Estado soberano, al momento de ser aprobado y luego ratificado, no significa que ese tratado se incorpore a nuestra legislación, sino que oficia como fuente de inspiración, que a su vez se necesita una ley sancionada por el órgano encargado, es decir, aquel que tiene competencia legiferante, de sancionar una ley que regule los contenidos previstos en dicho tratado. Y a partir de ahí se produce como un fenómeno de internalización, es decir, pasa a formar parte de nuestro derecho interno. Mientras que tanto, el monismo establece que el derecho interno y el derecho externo, el derecho internacional, no son dos manifestaciones separadas, sino que constituyen una misma expresión. Para el monismo, una vez que se aprueba un tratado y es ratificado ulteriormente por el Poder Ejecutivo, ya pasa a ser parte de nuestra legislación. Pero a su vez, dentro del monismo, existen distintas vertientes, porque si bien el tratado, en el momento que es ratificado, pasa a formar parte de nuestro derecho, la pregunta es, ¿qué posición ubica? Entonces ahí se han desarrollado, digamos, tres corrientes dentro del monismo. La primera es el monismo con supremacía absoluta del derecho internacional, lo que significa que el derecho internacional, los tratados internacionales, se los ubica en el vértice de la pirámide, luego sigue la Constitución Nacional y luego siguen las leyes nacionales. Luego tenemos el monismo con supremacía relativa del derecho internacional. Se ubica en el vértice de la pirámide de la Constitución Nacional, luego siguen los tratados internacionales y luego sigue la legislación interna. Y por último tenemos el monismo con supremacía del derecho interno. Acá se coloca primero la Constitución Nacional, luego las leyes nacionales y por último los tratados internacionales. A partir de 1994 queda muy claro cuál es la postura que adopta la Argentina, que es el monismo con supremacía relativa del derecho internacional. Es decir, que los tratados internacionales pasan a tener jerarquía supralegal, es decir, están por encima de la ley, pero tienen jerarquía infraconstitucional, están por debajo de nuestra Carta Magna. Pero hay que hacer una salvedad, que son los tratados internacionales de derechos humanos mencionados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que a partir de la reforma del 94 cambió completamente la fisonomía de nuestro derecho constitucional, que hasta 1993 el derecho constitucional se concentraba en un texto único, es decir, la Constitución. Luego de ahí se incorporan determinados instrumentos que son estos que yo acabo de mencionar, en el artículo 75, inciso 22, segundo párrafo. Entonces, como bien señala el doctor Germán Vidal Campos, estamos en presencia de un bloque de derecho constitucional. Tenemos la Constitución Nacional más los tratados internacionales de derechos humanos. Pero el vértice de la pirámide no cierra ahí, porque deja abierto la posibilidad de incorporar nuevos tratados internacionales con la posibilidad de otorgarle jerarquía constitucional. Y esto hay que hacer una aclaración. Solo los tratados internacionales de derechos humanos se les pueden otorgar jerarquía constitucional. El resto, es decir, los que versan sobre cuestiones económicas, comerciales, de cooperación, obviamente van a seguir ostentando una jerarquía infraconstitucional, pero supralegal.
podemos ir mencionando que a partir de 1994 se aclaró todo. La cuestión era qué pasaba antes de 1994. Hasta 1993, gran parte de la doctrina sostenía que los tratados en realidad se seguían los lineamientos del artículo 31. El artículo 31, que se los voy a leer acá, de la Constitución, dice, esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. El artículo 31 nos daba a entender que era, primero estaba la Constitución, luego las leyes nacionales y luego los tratados. Pero en realidad se determinó por numerosos fallos de la Corte que dicho artículo no establecía un orden de prelación. Entre vaivenes a lo largo de la historia, a partir del 94 se disipó cualquier duda. Y quedó claro que los tratados internacionales sí están por encima de nuestras leyes nacionales, pero están por debajo de la Constitución. Hay que hacer dos aclaraciones. Que cuando un país, como en el caso de Argentina, incorpora un tratado, siempre el Congreso de la Nación, al momento de aprobarlo, debe hacer una revisión exhaustiva de que dicho instrumento no vulnere los principios, derechos y declaraciones y garantías reconocidas por la primera parte de nuestra Constitución, es decir, la parte dogmática. Y segundo, muy importante, es que a raíz de la Convención de Viena, ningún Estado puede incumplir los compromisos asumidos a través de estos tratados, alegando dicho incumplimiento con la legislación interna. ¿Qué significa? Que si se aprueba un tratado y a posteriori se sanciona una ley interna que termina vulnerando lo que establece ese tratado, no se puede utilizar como justificativo. Eso es esencial. Queda claro que claramente nuestro derecho ha sufrido numerosas mutaciones y que hoy el derecho constitucional cambió para siempre a partir de dicha fecha, es decir, 1994. Yo siempre aconsejo que cuando se estudia esto se debe leer con claridad el articulado de nuestra Constitución y se debe también analizar cada instrumento internacional. Pero también se sentó un nuevo hito, que fue el gran reconocimiento de numerosos derechos que hoy están resguardados y protegidos de manera explícita por nuestro derecho constitucional. Espero que obviamente esto se les haya sido sumamente útil y como siempre estoy a su entera disposición, saben cómo contactarme, así que cualquier duda que quieran o decidan evacuar pueden llamarme. Un placer darles clases.